Como ustedes bien saben, la semana pasada comenzamos a estudiar una nueva serie de 6 sermones sobre la vida y la persona de Jesucristo. Y para comenzar a desarrollar esta nueva serie, en primer lugar, los animé a meditar en la pregunta: ¿quién dices que es Jesús? Y de hecho, recuerdo que les dije directamente: hermanos, hermanas, visitas, amigos, amigas, tú que estás escuchando estas cosas, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Sabes quién verdaderamente es Él? La cual es una pregunta absolutamente relevante para nuestras vidas porque, en definitiva, este es el punto de partida que divide a toda la humanidad entre dos grupos: los que creen en Jesús y los que rechazan a Jesús. Hermanos, como bien hemos dicho en otras oportunidades, en cuanto a la fe en Cristo, solo existen dos grupos en toda la humanidad: los que creen en Jesús y los que rechazan a Jesús, nada más. O crees en Jesús o rechazas a Jesús. Y el punto de partida para el uno o para el otro es la pregunta: ¿quién dices tú que es Jesús? Luego, en la medida que reflexionábamos en esta pregunta, la semana pasada también tuvimos la oportunidad de abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Juan capítulo 6 y leer allí uno de los relatos más asombrosos de la vida y la autoridad de Jesús, como lo fue la alimentación milagrosa de los 5,000 y la identificación de Jesús como el pan de vida. Ahora bien, como ustedes ya supondrán, la lectura de Juan capítulo 6 no fue algo al azar o carente de conexión, por supuesto que no, sino que más bien una de las principales razones por la que estuvimos leyendo este particular pasaje de las Escrituras y pensando en esta pregunta que les planteé al comienzo fue en razón a que los eventos que nos relata Juan en el capítulo 6 de su Evangelio forman parte del contexto de una de las declaraciones más precisas acerca de la identidad de Jesús. Y me refiero a la declaración que encontramos al final del capítulo 6, cuando Pedro en los versículos 69 y 70 dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué potente, hermanos, qué potente. Qué preciosa declaración sobre Jesús leemos en estos versículos. Ante la pregunta de Jesús a sus discípulos sobre si ellos también querían volver atrás, al igual que muchos otros en ese momento, el apóstol Pedro les dice a Jesús: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Ahora bien, hermanos y visitas, estoy seguro de que todos nosotros hemos escuchado en más de alguna ocasión la frase: Jesús es el Cristo. Estoy seguro. Estoy seguro de que todos ustedes han escuchado la frase Jesús es el Cristo, contando por supuesto las veces que ya lo he mencionado desde que comencé este sermón. Y es más, hasta es probable que todos nosotros hayamos dicho en distintas oportunidades Jesús es el Cristo o Jesucristo, que es la versión abreviada. Todos hemos escuchado o dicho esta frase. Sin embargo, me pregunto: ¿cuántos de nosotros realmente entendemos lo que esto significa? ¿Cuántos entendemos lo que realmente esto significa? O siendo más directo aún, ¿sabes tú lo que significa que Jesús sea el Cristo? ¿Lo sabes? Como dije hace un momento atrás, en cuanto a la fe, toda la humanidad se divide entre los que creen en Jesús y los que rechazan a Jesús. Y el punto de partida para establecer lo uno o lo otro es la pregunta: ¿quién dices que es Jesús? Sin embargo, esta pregunta es solo un punto de partida, porque aunque es seguro que más de alguno de nosotros dirá correctamente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la pregunta que le sigue a continuación es: ¿y sabes lo que esto significa? ¿Sabes lo que significa que Jesús sea el Cristo? E inclusive podemos ir un poco más allá y preguntarnos: ¿crees que Jesús es el Cristo? ¿Lo crees?
Hermano, hermana, visita, amigo, amiga, antes que te pongas a responder esta pregunta, permíteme en los próximos minutos invitarte a ver en las Escrituras qué significa que Jesús sea el Cristo. Y una vez que aclaremos su significado, entonces allí recién te animo a responder si crees o rechazas la verdad en cuanto a Jesús. ¿Te parece? Muy bien, comencemos entonces. En primer lugar, partamos hablando sobre el significado de esta palabra. Y en cuanto a ello, sencillamente podemos decir que el significado de Cristo es ungido. Ungido, ese es el significado. O dicho de otro modo, alguien a quien se le ha derramado aceite sobre la cabeza. Eso es, en palabras sencillas, el significado literal de Cristo o ungido. Alguien a quien se le ha derramado aceite sobre la cabeza. Ahora, siguiendo con esta misma línea, otra palabra bíblica que también tiene este mismo significado es Mesías. Y es probable que ustedes también hayan oído hablar mucho de esta palabra, Mesías. Bueno, Mesías y Cristo comparten un mismo sentido y ambas significan lo mismo, ungido. O como también dije antes, alguien a quien se le ha derramado aceite sobre la cabeza. Solo que la única diferencia es que Mesías es una palabra hebrea y Cristo es una palabra griega. Pero en definitiva, ambas significan lo mismo, ungido. Ahora bien, un poco más importante que el propio significado de esta palabra, en segundo lugar, veamos el uso que la Biblia le da a Cristo, Mesías, o por su significado, ungido. El uso. Y en cuanto a ello, básicamente podemos decir que ungido es un término que se utiliza para señalar a una persona que ha sido designada por Dios para cumplir una labor especial. Nuevamente, ungido es un término que se utiliza en las Escrituras para señalar a una persona que ha sido designada por Dios para cumplir una labor especial. Y el método que se utiliza para llevar a cabo esta designación de parte de Dios era el derramamiento de aceite sobre la cabeza de la persona. Así que, según las Escrituras, una persona que ha sido ungida o ha pasado por el proceso de la unción es alguien que ha sido señalada o apartada o consagrada por Dios o comisionada por Dios para un propósito especial. Lo que nos lleva a decir, hermanos, que Cristo o Mesías o ungido no es un nombre propiamente tal, sino que es más bien un apelativo o quizás un título que señala a alguien que fue apartado por Dios para una labor y un propósito en particular. Y de hecho, en el Antiguo Testamento vemos principalmente dos oficios que requerían esta especial clase de reconocimiento de parte de Dios. El primero era el oficio sacerdotal, el sacerdote o el sumo sacerdote. Aquellos que ejercían el oficio sacerdotal requerían este especial reconocimiento de parte de Dios y sobre todo porque ellos tenían el rol de interceder delante de Dios por los hombres. El sumo sacerdote, a su vez, también una vez al año interactuaba directamente con Dios en representación de los hombres. Así que el oficio sacerdotal requería esta clase de reconocimiento de parte de Dios. Y el segundo oficio, que también requería unción y reconocimiento de parte de Dios, era el que les correspondía a los reyes de Israel. Porque ellos tenían el deber designado por Dios de liderar sobre el pueblo de Dios como representantes de Dios. Principalmente entonces fueron estos dos oficios los que requirieron el reconocimiento de Dios mediante el ungimiento. El sacerdocio, por un lugar, que ejercía la función de interceder delante de Dios por los hombres, y en otro lugar, los reyes de Israel, quienes ocuparon el lugar sobre el pueblo de Dios como representantes de Dios. Bien, ahora que sabemos, hermanos, que Cristo y Mesías significan ungido, y ahora que sabemos que ungido es un término que se utiliza para señalar a una persona que ha sido designada por Dios para una labor especial,
Y ahora que sabemos que en el Antiguo Testamento los dos oficios que requerían un especial reconocimiento de parte de Dios fueron los sacerdotes y los reyes, ahora que sabemos estas cosas, pasemos a la parte más importante de toda esta explicación, y que es la aplicación del término Cristo a Jesús. Bien, la aplicación del término Cristo a Jesús. Ahora, en cuanto a este punto, hermanos, creo que es necesario comenzar con identificar el momento cuando Dios unge a Jesús y le señala como una persona designada, comisionada o apartada para una labor especial. Y para ello, vayamos a nuestras Biblias, al Evangelio según Marcos, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 9 al 11. Dice así: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu de Dios como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Sé que el bautismo de Jesús es un relato bastante conocido por todos nosotros, así que solo los voy a animar a retener dos cosas de este texto. Lo primero es que después que Jesús fue bautizado, dice Marcos que el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, dice que inmediatamente después del bautismo se escuchó una voz que habló a Jesús y le dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo que en otras palabras, hermanos, significa que Dios no solo se encargó de hacer evidente que su Espíritu había venido sobre Jesús, sino que además habló públicamente para señalar a Jesús como aquel en quien Él está satisfecho. Y en consecuencia, aquel a quien Dios le comisionaría a un propósito especial. Así que en primer lugar, el Espíritu de Dios, vemos en este relato, el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús, y en segundo lugar, Dios habló a Jesús diciéndole: Tú eres mi Hijo amado. Retengamos estas dos cosas en mente y ahora vayamos al Evangelio según Lucas capítulo 4. Y vamos a ver allí qué dice la palabra de Dios desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Dice así: Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De este texto, hermanos, notemos cómo es que Jesús reconoce que la presencia del Espíritu Santo está en él y tiene el propósito de respaldar y señalar la labor a la cual Dios le ha enviado. Fíjense en eso. Jesús reconoce que el Espíritu Santo está en él y que esta presencia de Dios le respalda para cumplir con la labor que Dios le ha enviado, lo cual ya sabemos que es el mismo propósito de la unción: señalar y respaldar o comisionar a alguien de parte de Dios a una labor especial. Y de hecho Jesús lo dice en el verso 18: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Tengamos estas cosas en mente y vamos a un texto más. Hechos capítulo 10, del versículo 36 al 38. Hablando el apóstol Pedro, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hasta allí la lectura. Hermanos, como hemos estado aprendiendo, las palabras ungidos, Mesías y Cristo son términos que la Biblia utiliza para señalar a una persona que ha sido designada por Dios a una labor especial. Y por lo que acabamos de leer en estos tres pasajes, Jesús es el Cristo o el ungido porque ha sido señalado, designado, comisionado y encomendado por Dios a una labor especial, la cual es confirmada mediante la presencia del Espíritu de Dios en él. Ahora bien, como ustedes pueden ver, la unción con la cual Jesús fue ungido no fue precisamente con aceite, como era la costumbre veterotestamentaria. Sin embargo, fue ungido con algo muchísimo mayor, y que es el Espíritu Santo de Dios, el cual le preparó y le respaldó para llevar a cabo la labor que Dios le había encomendado. Ahora bien, la pregunta que sigue a continuación es: ¿y a qué labor fue encomendado a Jesús? Buena pregunta, muy buena pregunta. Y si bien algo ya nos adelantaba el texto en Lucas capítulo 4 y en Hechos capítulo 10, que se mencionan algunas de las cosas que Jesús hizo, la respuesta que quiero presentar esta mañana es que Jesús fue identificado por Dios mediante la unción del Espíritu para realizar la labor de interceder delante de Dios en representación de los hombres, eso en primer lugar, y en segundo lugar, fue comisionado la labor de reinar en la tierra como representante de Dios. Lo cual, en otras palabras, significa que Jesús fue ungido para ser sumo sacerdote delante de Dios y rey soberano sobre la tierra. Ahora bien, como supondrán, hay muchas maneras de desglosar todo lo que esto significa, de que Jesús haya sido ungido para ser sumo sacerdote y rey. Hay muchas formas de abordar estas ideas. Sin embargo, permítanme destacar solo 4 especificaciones de lo que Dios encomendó hacer a Jesús. Solo 4. Partiendo, en primer lugar, con la labor que tiene Jesús de dar a conocer a Dios. Jesús es el Cristo porque da a conocer a Dios. Miren, vayamos a nuestras Biblias, a Juan capítulo 1, versículo 18. Dice así: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que es Jesús, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Un poco más adelante, en el mismo libro, Jesús hablando a una mujer samaritana, le dice en el capítulo 4, versículo 23 en adelante: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer que hablaba con Jesús: sé que ha de venir el Mesías, el llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, o nos enseñará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y finalmente, en el capítulo 6 de este mismo libro, en el versículo 45, Jesús le dice a los judíos que dudaban de sus palabras lo siguiente. Ponga atención: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, porque el Padre es espíritu, nadie vio al Padre según lo que hemos leído, sino aquel que vino de Dios, el Hijo de Dios, Jesús, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, cada uno de estos versículos y muchos más coinciden en que nadie puede conocer verdaderamente a Dios sino por medio de Jesús. Nadie puede conocer verdaderamente a Dios sino por medio de Jesús. Y en este sentido, Jesús es el Cristo porque es quien da a conocer a Dios. Jesús da a conocer a Dios. Pero ojo,
Aquí tenemos que hacer una importante aclaración. Jesús no es el Cristo porque sea un mero predicador de la verdad de Dios, ni es el Cristo porque comparte la misma responsabilidad que tienen todos los predicadores o profetas que hablaron de parte de Dios. No. Más bien Jesús es el Cristo porque Él mismo es la fuente de revelación de Dios. Jesús es el Cristo, no un profeta más, no un ungido más, sino que es el Cristo, el ungido y el único que revela en sí mismo a Dios. Hermanos, todo lo que hace Jesús y todo lo que habla Jesús revela a Dios. Esa es la idea. La persona y la vida de Jesús revela a Dios. Jesús da a conocer a Dios. Da a conocer a Dios a los hombres. Y por esta razón Dios, además de haber hablado aquel día cuando Jesús fue bautizado, habló por segunda vez delante de sus discípulos en otro momento diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd, oíd a Jesús, oíd a Jesús. Hermanos, visitas, las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Y por tanto, con toda verdad Jesús podía decir: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Jesús dijo esto: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, porque las palabras que habla Jesús son las palabras de Dios. Y luego dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Si me conocéis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque me has visto a mí, dice Jesús. Y agrega un poco más adelante: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto a Dios. Así que, hermanos, Jesús no es un profeta más, no es un predicador más, no es un ungido más, sino que Jesús es el Cristo. Jesús fue encomendado y señalado y comisionado y apartado por Dios vía ungimiento para realizar labores sacerdotales y de intercesión delante de Dios. Y es dentro de esas labores de intercesión delante de Dios que podemos decir con toda seguridad que Jesús es el Cristo, porque Él da a conocer perfectamente a Dios. Jesús es el Cristo porque Él da a conocer perfectamente a Dios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y también dentro de las labores sacerdotales que Dios le asignó a Jesús, podemos decir que Jesús es el Cristo porque vino al mundo para dar vida a pecadores. Jesús es el Cristo porque vino al mundo a dar vida a pecadores. A esta labor Dios le comisionó. Dice el mundialmente famoso versículo de Juan 3, versículo 16, de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continúa el texto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí Juan hablando de la luz como Jesús y las tinieblas como el pecado. Así que Jesús vino al mundo, pero los hombres de este mundo amaron más las tinieblas. Hermanos, visitas, Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo a pasear por el mundo porque todo haya estado bien en Él. Al contrario, Dios envió a su Hijo para salvar a los hombres del pecado que los estaban llevando a la destrucción y a la condenación eterna. Es cierto que muchos hombres y mujeres el día de hoy buscan a Jesús para que atienda sus necesidades físicas y económicas.
Esperan en Jesús un Salvador que les libre de las deudas económicas o de las enfermedades. Sin embargo, Jesús no vino al mundo a atender las necesidades de los hombres como lo haría un genio dentro de una lámpara. No, Jesús vino al mundo a quitar el pecado de aquellos que aún permanecen en tinieblas como esclavos y amantes del pecado. Para eso vino Jesús, para dar salvación del pecado. Y el medio por el cual Jesús da vida a pecadores es a través de la fe en Él, es creyendo en Él. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que una vez más tenemos este tema en cuestión, o rechazas a Jesús o crees en Jesús. O rechazas a Jesús o crees en Jesús. Esos son los dos grupos que dividen a la humanidad. Y ante la pregunta, ¿pero creer qué? Entiendo que hay que creer en Jesús, pero ¿creer qué cosa acerca de Jesús? Bueno, la respuesta es creer que Jesús es el unigénito Hijo de Dios que vino al mundo a salvar a pecadores. Y creer que las palabras que Jesús habló son verdad y son vida. Las palabras que Jesús habló son verdad y son vida. Y si unimos esto mismo con lo que ya hemos dicho, entonces hay que creer que Jesús da a conocer a Dios. Y las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Las palabras de Jesús son verdad y son vida. Así como cuando dijo en Juan capítulo 5 y versículo 24 al 26 lo siguiente. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Estas son palabras de Jesús. Si crees en mí, dice Jesús, y crees en aquel que me envió, entonces tiene vida eterna y no vendrás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Hermanos, visitas, es necesario creer en Jesús y sus palabras. Y creer aquello mismo cuando Jesús habló a una mujer llamada Marta, cuando dijo en Juan capítulo 11, versículo 25 lo siguiente. Palabras de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto?, le preguntó Jesús a una mujer llamada Marta. Marta le dijo, sí, Señor. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. 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 Así que, hermanos, creo que este punto ya está claro. La salvación de los pecadores no está asociada a la fe que ellos puedan tener en sus propias creencias o ideologías. No. La salvación del pecado depende solo si la fe del pecador se aferra a Jesús y solo a Jesús. El que cree en Jesús tiene vida. El que rechaza a Jesús no verá la vida, sino que la condenación está sobre él. Y estas son palabras de Jesús, a quien Dios envió, no mías. Estas son palabras de Jesús. Así que en segundo lugar, dentro de las labores sacerdotales asignadas por Dios, Jesús es, nuevamente, el Cristo, porque Él vino al mundo a dar vida a pecadores por medio de la fe en Él. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, y nuevamente asociado a la labor sacerdotal que Dios le asignó a su Hijo, podemos decir que Jesús vino al mundo a dar su vida por pecadores. Este es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo al mundo. Jesús vino al mundo a dar su vida por pecadores. Jesús es el Cristo porque vino al mundo a dar su vida por pecadores. Como hemos aprendido en otras ocasiones, el sumo sacerdote tenía la responsabilidad de presentar delante de Dios sacrificios para el perdón de los pecados de los hombres.
En ese mismo sentido, Jesús, como el gran sumo sacerdote, se presentó a sí mismo delante de Dios para ofrecer su vida a cambio del perdón de pecadores. Jesús ofreció su propia vida para que el pecador fuera perdonado de su pecado. Ahora bien, para explicar un poco mejor este punto, creo que es necesario entender tres cosas respecto a Dios, el hombre y el pecado. En primer lugar, debemos entender que Dios es el creador santo y el juez de toda su creación. No hay otro creador, sino que solo Dios es el creador y Él es el juez de su creación y como tal ha determinado que todo aquel que peca contra Él debe morir eternamente. Ese es el pago por el pecado contra Dios, según Dios. En segundo lugar, debemos entender que el hombre fue creado sin pecado. Pero después de la desobediencia de Adán en representación de los hombres, el pecado pasó a toda la humanidad, dejando a cada uno de los hombres, desde su concepción, totalmente incapaces de acercarse a Dios, de arrepentirse y dejar de pecar. Luego del pecado de Adán en representación de toda la humanidad, todos los hombres, hermanos, hermanas, amigos, amigas, todos los hombres nacen en pecado, todos los hombres están bajo la condenación del pecado, lo que nos lleva en tercer lugar a reconocer que por causa del pecado no hay ningún ser humano que sea justo delante de Dios, sino que todos los hombres son pecadores y por naturaleza siempre eligen pecar contra Dios, lo que a su vez los vuelve irremediablemente merecedores del castigo infinito del Dios infinito. En resumen, toda la humanidad está bajo el juicio de Dios porque todos son pecadores injustos delante de su presencia. Y por lo mismo, el destino inevitable de los hombres es sufrir el justo juicio por sus pecados, siendo arrojados para siempre a la muerte que Dios ha preparado para el pecador. Sin embargo, Dios se proveyó a sí mismo de un sustituto santo y justo para que ocupe el lugar de los pecadores en el juicio, a fin de que los pecadores sean salvos por la santidad y la justicia de ese sustituto. Suena bien, ¿no? Dios se proveyó de un sustituto santo y justo para que viniese a ocupar tu lugar en el juicio, para que no fueras a condenación, sino que recibieses la santidad y la justicia de ese sustituto y tú quedarás libre de la culpa de tu pecado. Hermanos, ese que vino a ocupar el lugar de los pecadores en la condenación es Jesús. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29 lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, el cordero era uno de los animales que se utilizaba para perdonar el pecado de los hombres mediante un sacrificio. Y la idea de todo esto era que en el sacrificio, el cordero que no tenía culpa de pecado asumiera por imposición la culpa que acarreaba el pecador y al pecador se le imputara la inocencia del cordero para quedar libre de la culpa de su propio pecado, lo cual corresponde a lo que precisamente pasó con Jesucristo en la cruz. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús, siendo santo y justo y sin pecado, asumió sobre sí mismo la culpa de los pecadores para recibir el castigo que merecen los pecadores y dar su justicia y su santidad a todo aquel que cree en su nombre, quedando de esta forma libre de la culpa de su propio pecado. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso, hermanos! ¡Qué precioso! Hablando del sacrificio de Jesús al dar su vida por pecadores, el autor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 9, versículo 23 en adelante, dice que Jesús se ofreció una sola vez y para siempre como sacrificio delante de Dios para quitar de en medio el pecado y llevar los pecados de muchos.
lo cual era parte del diseño que Dios había preparado para salvar a los hombres de su pecado. Dios sabía que los hombres no podrían salvarse por sí mismos, por lo cual envía a su Hijo al mundo para ocupar el lugar de ellos en la cruz y por medio de la fe en Jesús ser salvos del pecado. Así que, dentro de las labores sacerdotales asignadas por Dios, Jesús es el Cristo, el ungido, el comisionado por Dios para venir al mundo, para hacer la voluntad de Dios, la cual consistía en dar su vida por pecadores a fin de rescatar a esos pecadores del pecado que les condenaba. Jesús es el Cristo porque vino al mundo a dar su vida por pecadores. Y finalmente, en cuarto lugar, ahora hablando de la labor real que Jesús recibió de parte de Dios, podemos decir que Jesús es el Cristo porque es a Jesús a quien Dios le entregó el reino eterno y su trono en los cielos. Jesús es el Cristo porque es a Jesús a quien Dios le entregó el reino eterno y su trono en los cielos. Hermanos, como ya hemos mencionado durante el estudio, uno de los oficios del Antiguo Testamento que requerían el reconocimiento de Dios por medio de la unción era el oficio del rey. Algo que, por ejemplo, podemos observar en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, cuando Saúl fue ungido para ser el primer rey de Israel. Algo que también ocurrió cuando David, en el capítulo 16 del mismo libro, asumió como rey de Israel luego que Saúl fuera desechado por Dios. Y de hecho, leemos en el primer versículo del capítulo 16 lo siguiente. Dijo Jehová a Samuel, que era el profeta mediante el cual Dios hablaba en aquellos días, dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y luego, avanzando el relato, en el versículo 13, después que Samuel fue a Belén y habló con Isaí para que le mostrara a sus hijos, y después de haber visto al joven David, dice el texto, y tomó Samuel el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Así que es evidente que los reyes de Israel fueron ungidos como un medio de reconocimiento de la voluntad de Dios para con ellos. Y no estoy hablando solo de Saúl o de David, sino que también los descendientes de David, cuando asumieron el trono de Israel, cada uno fue ungido para cumplir con sus responsabilidades reales. Y es más, tan estrecha es la relación entre el ungimiento del rey y el oficio del rey, que con mucha frecuencia vemos en los relatos históricos, poéticos y proféticos del Antiguo Testamento que los términos rey de Israel y ungido de Dios son casi intercambiables. Casi intercambiables. Siendo un buen ejemplo de esto mismo los salmos reales de David, donde una y otra vez vemos que David usa el término ungido para referirse al oficio real que Dios le dio a él y a sus descendientes después de él. Ahora bien, alguno se podrá preguntar, ¿y qué relación tiene todo esto con Jesús? Hemos estado comprobando que Jesús es el Cristo, pero ¿qué tiene que ver todo esto de la realeza con Jesús? Bueno, en realidad tiene toda relación. Porque vemos en las Escrituras del Antiguo Testamento que Dios le prometió a David que un día uno de su linaje sería rey sobre Israel y que recibiría de parte de Dios un reino que no tendría fin, sino que sería estable para siempre. Eso le dice Dios a David, y de hecho lo vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 11 al 14, que dice así: Habló Dios a David por medio de Natán su profeta, diciendo: Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, o para morir, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino.
Él me edificará casa y yo confirmaré su trono para siempre. Y yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Hermanos, visitas, esta promesa que Dios le hizo a David se cumple íntegramente en Jesús. Jesús era el rey que Dios había prometido a David que vendría. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice que Jesús tenía linaje real porque era hijo de David y de la tribu de Judá. Y luego en su bautismo, Jesús fue ungido por Dios mediante el Espíritu Santo y poder. Y a Jesús dijo Dios: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Hermanos, en Jesús se cumple esta promesa del Rey Eterno, porque fue Jesús quien nació hace 2000 años atrás en la ciudad de Belén de Judea. Y es en Jesús quien se cumple la palabra profética que dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y ese guiador iba a recibir poder y autoridad para apacentar. Y fue Jesús a quien Dios le dio poder y autoridad para sanar enfermos y hacer milagros, con el fin de que su mensaje fuera validado para que los hombres creyeran que Él es el Cristo, que Él es el ungido de Dios que había prometido y cuyo reino no tendría fin. Jesús es el Cristo. Y yo no sé ¿qué tan cerca estás tú de reconocer esta verdad? Pero sí sabemos de muchos otros que estuvieron muy cerca, pero al final igualmente rechazaron a Jesús, como lo hizo mucha gente en Israel en los tiempos de Jesús, cuando estuvieron muy cerca de reconocer quién verdaderamente era Jesús, y hasta hablaron correctamente cuando Jesús entró montado sobre un asno a Jerusalén. Y al ver esta escena, aquellos comenzaron a dar voces diciendo: Hosana al Hijo de David, Hosana a aquel que viene del linaje de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, aquel que Dios había prometido. Allí está Jesús, Hosana en las alturas. En ese momento Israel estuvo muy cerca de reconocer quién verdaderamente era Jesús. Sin embargo, pasó el tiempo y quedó demostrado que no solo rechazaron a Jesús y negaron que Él era el Cristo, sino que además le crucificaron. Lo cual ya sabemos que para nada fue una derrota, al contrario. Como hemos dicho antes, todo esto formaba parte del plan que Dios había establecido para que los hombres alcanzaran perdón y salvación por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y el plan de Dios no termina con la muerte de Jesús en la cruz, no, sino que más bien Dios había determinado levantar a su Hijo de la muerte al tercer día para que una vez resucitado sea exaltado hasta lo sumo y reciba de parte de Dios el trono eterno y la autoridad sobre todas las cosas como Señor y como Cristo. Dios había determinado que su Hijo, aquel mismo que había enviado a la tierra a salvar a los pecadores, aquel mismo que debía morir en una cruz, aquel mismo que debía resucitar al tercer día, Jesús iba a ser exaltado y entronado en el trono de los cielos para recibir el señorío y la autoridad sobre todas las cosas como el Cristo que es. Y habiendo dicho esto, no puedo pensar en mejor relato bíblico del que podemos encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 22 en adelante. Permítanme leer estos versículos. Aquí Pedro está confrontando a los judíos en cuanto a quién verdaderamente es Jesús. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios ha hecho a Jesús el Señor y el Cristo. Nadie está por sobre Jesús, sino que a Él le fue dado el reino eterno con suprema soberanía sobre la tierra, porque Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Amén. Hermanos, hermanas, visitas, amigos, amigas. Como ya he dicho en distintas oportunidades, toda la humanidad se divide entre los que creen en Jesús y los que rechazan a Jesús. Y de hecho, en este mismo grupo que está escuchando este audio, están los que creen y los que rechazan a Jesús. Y como también he mencionado, el punto de partida para establecer lo uno y lo otro es la pregunta: ¿quién dices que es Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? Sin embargo, ya sabemos que esta pregunta es solo un punto de partida, porque aunque alguno pudiera decir correctamente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la pregunta que le sigue a continuación es: ¿y sabes lo que esto significa? ¿Sabes lo que significa que Jesús sea el Cristo? Mi más sincero deseo es que durante todo este tiempo que hemos estado compartiendo, ustedes puedan decir: sí, ahora sé lo que significa que Jesús sea el Cristo. Y de hecho, he entendido que Jesús es el Cristo porque ha sido señalado y encomendado y comisionado por Dios para cumplir un rol único que solo Él podía cumplir, el cual consistía en interceder delante de Dios por causa de los hombres y de recibir un reino eterno como representante de Dios en la tierra. Y además de ello, he entendido que Jesús es el Cristo porque es Él quien da a conocer a Dios. Y Jesús es el Cristo porque Él vino al mundo a dar vida a pecadores. Jesús es el Cristo porque no solamente vino a dar vida, sino que vino a dar su vida a fin de que todo aquel que cree en Él pueda alcanzar perdón y vida eterna por medio de la fe en Él. Y Jesús es el Cristo porque es Jesús a quien Dios le entregó el reino eterno y el señorío sobre todas las cosas y sobre todas las personas. De verdad, hermanos, hermanas, espero que estas cosas hayan quedado un poco más claras y que la frase Jesús es el Cristo ahora tenga más sentido para todos nosotros. Sin embargo, no me gustaría que todo esto quede en el plano intelectual del conocimiento, no.
sino que realmente espero que ustedes y yo nos preguntemos hoy, ¿creo que Jesús es el Cristo? Ya he entendido lo que esto significa, pero ¿lo creo? Si tu respuesta es sí, entonces espero que puedas demostrarlo, no solo porque tienes conocimiento, sino porque ahora, por el conocimiento que tienes de quién es Jesús, hayas entendido realmente la importancia que Jesús tiene para tu vida y comiences a confiar en la autoridad de sus palabras y a someter tu vida a su voluntad como el Señor y el Cristo que es. Pero si tu respuesta es no, si tú me dices hoy, no creo que Jesús es el Cristo, entonces te animo a no apresurarte mucho con tu respuesta. Toma un tiempo, medita. No te apresures. Entiende que Jesús es el único camino a la salvación. Porque para esto vino Jesús al mundo a nacer en un pesebre. Ciertamente la gente ha confundido las cosas y mucho de lo que ellos celebran el 24 o el 25 de diciembre no tiene nada que ver con el propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo. Eso es verdad. Sin embargo, hoy tú tienes la oportunidad de ver más allá de una temporada festiva y de tener parte con Jesús y de hacer tuya la verdad de que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios enviado al mundo por amor para salvarte del pecado y de la condenación en la cual te encuentras si vienes a Él y reconoces quién es Jesús y crees en Él. Como te decía, no te apresures, toma un tiempo, dale una vuelta. Tienes que saber que solo Jesús es el camino a la salvación. Y mientras tanto, recordemos una vez más la conversación entre Jesús y sus discípulos en Juan capítulo 6, aquella con la cual comenzamos la semana pasada. Dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Después de que Jesús habló y les dijo directamente quién era él, qué es lo que podía hacer, muchos de los que seguían a Jesús rechazaron a Jesús y volvieron atrás. Sin embargo, Jesús le dice a sus discípulos, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hermanos, hermanas, espero que hayamos entendido un poco mejor lo que significa esta frase. Y la próxima semana seguiremos estudiando más acerca de la vida de Jesús y la segunda parte, esta verdad que Pedro dijo en cuanto a que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Amén.